están, queridísimos? Bienvenidos a otro capítulo de Historia con Sabaton. El día de hoy les voy a presentar la canción Carolus Rex. ¿Quién era Carolus Rex? Carolus Rex era el nombre por el cual se le conocía al rey Carlos XII de Suecia. Este rey es conocido como uno de los mejores estrategas de la historia. De hecho, como apodo a nivel de historiadores, lleva el nombre de Alejandro del Norte, obviamente haciendo referencia al gran Alejandro Magno. Carolus tomó el legado de su padre y llevó su ejército a otro nivel. Modernizó y organizó las tropas en términos de idioma primero, para que todos, para obviamente mejorar las comunicaciones. Modernizó y organizó las formaciones de las tropas y también estructuró todo el ejército a nivel de oficialidades. Por lo que sus tropas, luego de toda esta organización y por un tema disciplinario, eran muy efectivas. De hecho, consolidaron victorias ante enemigos mucho más numerosos que ellos, pero con una disciplina menor, como lo eran en su momento los daneses. El rey Carlos tiene una gran victoria frente a los daneses. Es conocido también en la historia como el último rey guerrero de Suecia. Era un gobernante muy justo y muy bueno con sus compatriotas y sus fieles, pero era realmente severo, indolente y terrible con sus adversarios. No perdonaba nada. Bueno, estuve viendo la letra un poco, la canción no la he escuchado por completo, y la letra de esta canción está redactada de forma en que nosotros podamos sentir que el mismo Carlos está cantando. Así que vamos con la música y veamos de qué se trata. Siempre tienen tanto fuego. Realmente me lo imagino cantando esto al rey de Suecia. Sida vid sida ut
Nice. Muy buena, muy buena. Muy buena canción, me gustó muchísimo. Y además que siento que con todo lo que leí del rey Carl, creo que la canción lo representa muy bien. O sea, me imaginé completamente al tipo cantando sobre lo poderoso que era, sobre cómo iba a conquistar Europa y sobre cómo él nació listo para esto casi. Así que nada que decir, me encantó, muy buena la letra, lo lograron muy bien y espero hayan disfrutado los datos históricos. Siempre, o sea, esto no lo he dicho en ningún otro video, pero creo que siempre deberían aprovechar, si les gusta el tema, investigar más. Los dejo invitados como siempre a seguir la banda, los links en la descripción. Si les gustó el video, compártanlo, dejen su like y dejen su subscribe, por supuesto. Y disfruten la música, disfruten la historia y nos vemos para la próxima.